Bueno, ahora sí, buenas tardes. Disculpen la demora, estaba con unos temitas técnicos acá que resolver. Quería arrancar la grabadora y encima tenía un par de cosas más acá que estaban molestando. Bueno, ya está todo resuelto. Bueno, me cuentan, ¿cómo están? ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal la semana? ¿Cómo les ha ido? ¿Quieren contarme? Un poco estresado, me dice acá Matías. Nahuel dice que está bien. Bien. ¿Mucho trabajo? Sí, si están como nosotros, yo les digo, yo estoy trabajando más que en semanas normales, ¿sí? Esta cuarentena me ha tenido trabajando día y noche, ¿sí? Mucho trabajo. Pero capaz que ustedes están igual, ¿sí? Con tantas materias y cosas, y adaptándose a este nuevo proceso de hacerlas en forma remota, más todavía, ¿eh? Cuéntenme, ¿han podido avanzar con las prácticas? ¿Han tenido reunión con Maggie? ¿Han avanzado? ¿Cómo les va con ese trabajo práctico que les dio? ¿Quieren contarme? Hablen, chicos, pueden habilitar el micrófono y pueden hablar, no hay ningún problema por mi parte, ¿eh? ¿Cómo les fue? Hugo, ¿Y? ¿qué tal? Yo te quería hacer una pregunta. Sí, Acá en el Moodle hay en la parte de consultas, sí, hay una parte que pertenecería a la guía de estudio 3, sí. pero puede ser que no esté la guía 3, la guía teórica diría. ¿No está publicada? Yo no la veo. Bien, O bien. sea, la teórica diríamos no, ¿De qué no, tema? no. Porque yo por los números no me ubico. ¿Qué tema es el que falta? Y sería la de programación estructurada, creo. Programación estructurada. Porque Maggie les está haciendo un práctico de programación estructurada, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí, está la parte para subir el trabajo práctico y la parte para subir la guía de estudio. Ajá. Pero bueno, capaz que no hay guía de estudio de Le, ese. le vamos a preguntar y después a ver cómo lo organizamos, ¿sí? No, pues por ahí era el único que no la estaba viendo la guía. No, puede ser, o no sé bien cómo lo habrá organizado, porque eso es cosa de ella, ¿sí? ¿Tuvieron Ah, reunión con ella la otra vez? ¿cómo? ¿Tuvieron reunión con Maggie? Sí, el jueves pasado. Bien, ¿y qué hicieron? Contame. Eh, bueno, nos habló de este trabajo práctico para entregar el 26 Ajá, muy bien. y corregimos, nos explicó algo de JavaScript también, para que estábamos haciendo el del trabajo práctico 3 Sí, y nada, eso nos aclaró un par de dudas y cómo iba a ser el trabajo este práctico, bien. cómo iba a ser la corrección y bueno, que ya lo tendríamos que arrancar a hacer y ir preguntándole. Y sí, sería la forma correcta. ¿Ah? Vayan consultándole y bueno, cualquier duda la resuelven con ella. Lo mismo, por favor, consultale sobre esta guía de estudio, porque yo no estoy al tanto, ¿sí? De esa parte. Mejor le preguntamos a ella, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, bárbaro, ¿Eh? listo. De todas formas, yo después me voy a fijar también, ¿sí? Porque ustedes tenían varias guías de estudios, ¿sí? Y también tenían prácticos. Pero como Mavi se encargó de la práctica, yo hace rato que no miro nada. Como ella trabaja muy bien, no le estaba encima, ¿sí? Así que cualquier cosa Yo me preguntan a ella, ¿eh? lo que tengo hechas son 2 guías de estudio nomás. No, las dos La, primeras. claro, ¿De seguridad tienen la guía de estudio o no? no, me parece que no, o sí. Bien. Eh, Eso es importante. Hoy vamos a repasar la parte de seguridad, ¿sí? Claro, la guía número 13 es justamente esa, Hugo, Es la de la de ah, seguridad. seguridad informática. Perfecto. Pensé que era de programación estructurada, No, No, de ese módulo no, parece que no hay guía, y solamente práctica. es lógico, porque si Está hay bien. práctica no necesitan guía de estudio. La guía de estudio es para los temas que tienen poca práctica o poca aplicabilidad práctica, ¿tá? Para estos Bueno, temas hacemos guías de estudio, para los otros temas hay más prácticas, ¿tá? está bien. Bien, buenísimo. Vos también estuviste, ¿no, Gonzalo, en la reunión con Maggie? Sí, cuando hicieron la Sí, práctica. sí, sí, Bien, sí. perfecto. O sea que vos estás al tanto, ¿sí? Bien, ¿sabés si está disponible la guía de seguridad en el Moodle? Sí, ¿no? No, la guía de seguridad no está disponible, pero ya mismo la habilito si vos me das el ok.
Sí, sí, habilitala. Habilitala porque ya vieron el tema, así que ya pueden crearlo. ¿Sí? Dale, buenísimo. Sí, metele. Bueno, ahí está. Hugo, El que faltaba ya apareció. está bien. Pues, ¿me dejas preguntar una cosita, Gonzalo? Sí, dale. ¿Te puedo hacer una pregunta, Gonzalo? Sí, decime. Viste, yo los trabajos que tengo hecho, las guías y los prácticos, en mi computadora no tengo el Word descargado, o sea, no tengo el Office, digamos, no lo tengo descargado y hago todo me queda todo guardado en una nube, que es el OneDrive, ¿viste? Sí. Y no los tengo descargados los trabajos porque si me los descargo, me los descarga o sea, los puedo abrir con WordPad nomás. Y yo quería preguntarte si te los puedo mandar por mail, así vos me los podés corregir porque con el método este del Moodle no puedo, tipo, no los puedo adjuntar porque no los tengo descargados, los tengo en la nube y de ahí los puedo compartir, pero por mail. Sí, no hay problema, me lo podés compartir así, o si no, igual, aunque vos no lo puedas abrir en tu máquina, podés descargarlo y subirlo al Moodle, que yo lo voy a poder abrir porque yo tengo el Office. Pero igual, si me lo querés mandar por mail, no hay problema. Claro, bueno, prueba así, descargándolos, aunque no los pueda abrir yo y te los mando y me decís si los podés abrir y si no Dale, te los subilo comparto. al Moodle y yo, si no lo llego a poder abrir, te aviso para que me lo mandes por mail y siempre con copia a Maggie o a Hugo. Dale, gracias. ¿Dale? Otra sugerencia que puedo hacerte es, o una, que lo exportes como PDF, ¿sí? Que ahí sí lo vas a poder abrir en tu casa. Esa es una. Y la otra, que te instales, por ejemplo, LibreOffice, ¿sí? En vez de usar Word, usa LibreOffice, que anda igual de bien y que es gratuito, que no va a tener problemas ni de licencia ni de nada. Esas son las cosas. Tendría que buscar. Sí, pues ayer intenté con Cristian instalar uno, pero no sé qué pasaba. No, creo que no podía porque yo tengo la nube esta, no sé, es una nube de Microsoft que me guarda todo ahí, como en línea, online, diríamos. Y no sé si era ese el problema, no me dejaba descargarlo, así que tendría que averiguar bien. No, yo lo que te sugiero es que te instales una suite de oficina diferente, ¿sí? Que te instales el LibreOffice, por ejemplo. Eso buscala en Google, poné LibreOffice Download y la encontrás enseguida. Y es igual de potente que la otra y no tenés ningún problema de licencia, nada, y podés guardar los archivos en tu máquina, ¿sí? Tenés mucho más control, digamos, ¿sí? ¿Está bien? Sí. No es como que perdés el control de tus cosas, no sabés dónde están, ¿viste? O no tenés acceso a ellas, eso es grave, ¿viste? Sí, no, la verdad que para encontrarlos y eso los tengo controlados porque tengo todo en la nube esa, o sea, abrirlo los puedo abrir, pero siempre y cuando solamente tenga internet. Claro, ahí está. El punto es que no tenés control total de eso. Claro. Sí, bueno, pero voy a ver si me puedo descargar este que me decís. Yo te recomiendo eso. En general les recomiendo a todos eso. Bueno. Tiene, digamos, sus cosas, ¿sí? Pero bueno, a veces vale. Yo considero que vale la pena el esfuerzo de cambiar. Tiene algunas pequeñas diferencias, no tiene grandes diferencias, pero bueno, hay gente para las que esas pequeñas diferencias a veces son un problema. Yo no creo que para ustedes sea un problema y se los recomiendo, porque es mucho más cómodo, ¿sí? De trabajar y además que no tiene licencia, no hay que pagarle nada a nadie, no hay control desde afuera de nada. Por eso se los recomiendo. Bueno, muy bien. Entonces continúen avanzando por esa línea. Ahora Gonzalo les va a poner en línea la guía de seguridad, la guía de trabajo de estudio de seguridad, así también la pueden ir contestando también. ¿Sí? Yo calculo que si hoy no es la última clase, es la anteúltima. ¿Sí? La clase que viene va a ser la última. Si hoy no es la última, la clase que viene es la última clase teórica. ¿Sí? Con lo cual después ya vamos a fijar la fecha del examen. ¿Sí? Tenemos fecha de examen, ya Maggie ya se las debe haber pasado la fecha, ¿no? De examen. No me acuerdo, sinceramente. ¿No? Bueno, porque ya creo que las fechas de exámenes ya estaban fijadas, así que... Ahí Bueno. Cristian dice que sí. Creo Sí, que era el está 4, publicado en el Moodle, Hugo. Están publicadas en el Moodle, perfecto. Bueno, presten atención a eso, ¿sí? Porque, bueno, porque ya la teoría vamos a estar terminando, ¿sí? O sea, ya cubrimos casi todos los temas. Me faltan un par de temas, hoy yo quería repasar con ustedes esto último que vimos la clase pasada, porque es un tema difícil, entonces lo vamos a repasar de nuevo. Y después vamos a hablar un poquito de sistemas operativos y si hay tiempo vamos a hablar de la clasificación general de
de sistemas de información, ¿sí? Que es un tema cortito, pero que, bueno, que les va a servir como pie para tecnologías 2. Es el primer tema de tecnologías 2 que la van a cursar el año que viene, ¿sí? Entonces ya se las dejo planteado y después lo siguen en TIC 2 con Paula. Así que, bueno, si llegamos hoy ya sería la última. Igual la clase que viene, si quieren, nos reunimos igual, así hacemos consultas o repetimos cualquier clase que quieran que repitamos. Pero bueno, estamos ya promediando el final, ¿sí? Hemos ido bastante rápido porque con el tema de la cuarentena no ha habido feriado, no ha habido finales, no ha habido interrupciones de clase de ningún tipo. Y aunque no les parezca, esta es la 9ª clase ya teórica que estamos haciendo, ¿sí? Así que son un montón de clases, Bueno, vamos a pegar un repasito rápido de lo que vimos la clase pasada. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién se acuerda de lo que vimos la clase pasada? Yo abrí la pizarra de la clase pasada para repasar un poquito. Vamos a hacer un resumen de lo que me interesa que se acuerden de seguridad, ¿sí? Porque es un tema bastante complicado, ¿sí? Tiene un montón de cuestiones y no todas son técnicas, ¿sí? Hay muchas cuestiones que no son técnicas. Por eso es que yo quiero que recuerden algunas cosas importantes. Por ejemplo, es muy importante que recuerden esto de la seguridad informática, que es el equilibrio de 4 conceptos, lo que está explicadito acá, ¿sí? En este lugar de aquí. ¿Sí? Aquí. ¿Sí? Que la seguridad es, digamos, un equilibrio entre 4 conceptos. Estos conceptos son la integridad, la confidencialidad, la disponibilidad y la irrefutabilidad. ¿Sí? La integridad tenía que ver con que el sistema solo puede ser alterado por quien está autorizado, la confidencialidad con que el sistema solo le revela información a quien está autorizado. La disponibilidad tenía que ver con el hecho de que el que sí estaba autorizado tenía que poder acceder a un costo razonable a esa información. O sea, no debería haber dificultades extraordinarias en el sistema para acceder a la información, ni tampoco denegaciones, ¿sí? De algún tipo causadas por ataques, ¿sí? O sea, esas dos cosas están atendidas por la disponibilidad. Y finalmente, la irrefutabilidad, que tenía que ver con garantizar la autenticidad de las cosas, ¿sí? Fundamentalmente. O sea, que las cosas son de quien dice que son, que las cosas que se hacen quedan registradas y hay pruebas de que se hicieron, y que las cosas que no se hicieron también se puede probar que no se hicieron. Bueno, todo eso tiene que ver con la irrefutabilidad. Entonces, esto es importante. Este concepto de que la seguridad es un equilibrio y que involucra estos 4 conceptos es un tema crucial, ¿sí? Muy importante. ¿Sí? Lo segundo que vimos fue cómo las herramientas de la criptología ayudan, ¿sí? Cómo los conceptos de criptología ayudan a mejorar la seguridad, y fuimos haciendo una relación, ¿sí? Hablamos de la criptografía, del criptoanálisis y de la esteganografía, que son 3 disciplinas, ¿sí? Las 3 disciplinas más importantes de la criptología. La criptografía es la disciplina que arma, ¿sí? Los algoritmos que permiten cifrar información de forma tal que solamente pueda ser accedida por quien está autorizado. El criptoanálisis es el que prueba los algoritmos criptográficos buscando debilidades, o sea, justamente lo que hacen es intentar atacar los algoritmos criptográficos para tratar de obtener, debilidades. Cuando a la criptografía le cuesta mucho atacar el algoritmo, se prueba que el algoritmo es bueno, ¿está bien? Por eso justamente se hace. Y la esteganografía era esta disciplina que escondía un mensaje sensible debajo de otro mensaje inocente para que no se notara su presencia, ¿sí? ¿Se acuerdan de esas 3 divisiones? Y después, lo que tenemos que acordarnos también es que hay distintos tipos de algoritmos, ¿sí? Hay una clasificación de algoritmos que sirven para cifrar o descifrar, ¿sí? Y habíamos hecho una clasificación grande en la cual habíamos hablado de algoritmos simétricos y algoritmos asimétricos. Que los algoritmos simétricos tienen o no tienen ninguna o tienen una clave secreta, ¿sí? Mientras que los algoritmos asimétricos llevan 2 claves, de las cuales normalmente una es secreta y la otra es pública,
¿sí? Y dentro de los algoritmos simétricos tenemos los que solamente se pueden cifrar, porque se pierde muchísima información en el proceso y por lo tanto no se puede descifrar nunca más, y de hecho es beneficioso que así sea. Y los de 2 vías, ¿sí? Los de 2 vías que permiten cifrar y descifrar. O sea, tenemos un algoritmo para cifrar y otro algoritmo para descifrar y tenemos un secreto que si no tenemos ese secreto, el algoritmo de descifrado no se puede, en teoría, ejecutar, ¿sí? Bien, hasta acá. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esto? Es resumen ya, ¿sí? Pero si tienen alguna duda o alguna pregunta, me dicen. ¿Se acuerdan de esto que estamos hablando, no? ¿Sí? Lo hablamos la clase pasada. Bien, acá Matías dice que no. ¿Los demás? ¿Cómo les fue a los demás con esto? ¿Me dicen? Bien, Cristian acá dice que no. Bien. Nicolás, perdón, Nahuel. ¿Esto es de la clase pasada, Hugo? Uh-huh. No, sí. Yo no estuve porque me fui tarde del trabajo. Bien. Y tengo que mirarla a la clase, todavía no la vi. Bien, ¿y hace 2 clases atrás estuviste? Sí, cuando arrancamos con seguridad y eso. Sí, porque ahí también lo hablamos. Porque ahí también hablamos, ¿sí? Por ahí lo que no viste, que ahora voy a resumir, es el protocolo completo. Pero esto ya lo habíamos visto hace 2 clases atrás, ¿sí? La clasificación esta ya la tenías. Está bien, igual, ¿tenés alguna duda de lo que acabo de explicar? No. ¿No? En líneas generales lo entendés. Bueno, perfecto. Perfecto. Muy bien. Bueno, habíamos dicho que los algoritmos de una vía sin secreto son las funciones de dispersión y las funciones de dispersión lo que hacen es tomar un mensaje y convertirlo en un código muy chiquito, ¿sí? Pero que es muy, muy identificatorio del mensaje en sí. O sea, si yo cambio algún detalle en el mensaje, el código cambia muchísimo, con lo cual deja claramente en evidencia que es otro mensaje diferente, ¿sí? O sea que refuerza muchísimo, ¿sí? O se utiliza fundamentalmente para garantizar la integridad. Cuando se lo combina con una clave, cuando se lo combina con un secreto, hace una garantía de integridad más fuerte, porque no solamente garantiza que no se corrompió, digamos, el mensaje, sino que también garantiza que solamente quien conoce el secreto pudo construir el digesto, ¿sí? Entonces tiene como una comprobación un poquito más fuerte. La comprobación de irrefutabilidad es débil porque no nos permite, si bien nos permite saber que fue alguien que tenía el secreto el que hizo el digesto, no sabemos quién fue de todos los que tienen el secreto. O sea que la garantía solamente es total cuando el único que conoce el secreto, cuando hay una sola entidad que conoce el secreto. Cosa que a veces ocurre, ¿sí? Por eso para irrefutabilidad es un poquito débil, ¿sí? ¿Bien hasta acá? Bueno, los algoritmos de 2 vías, ¿sí? El cifrado clásico tiene la ventaja importante de que son muy eficientes, son rápidos, se basan en lógica, son muy rápidos, en operaciones lógicas que para la computadora son muy rápidas, con lo cual son rápidos y eficientes también. O sea, con claves relativamente cortitas se puede lograr una gran seguridad, ¿sí? Un gran nivel de confidencialidad. Por ejemplo, no sé, es normal que tengan 128 bits, por ejemplo, o 256 bits estos algoritmos, ¿sí? 512 bits ya es grande, ya es inmenso, ¿sí? Es muy seguro. Y tienen un algoritmo que cifra y un algoritmo que descifra, que básicamente deshace lo que hizo el otro, ¿está bien? Y vuelve a recuperar el mensaje original, siempre teniendo el secreto. Sin el secreto no se puede, ¿está bien? Este es el cifrado clásico. Cuando uno habla de descifrado, generalmente se refiere a este tipo de cifrados. Y finalmente teníamos, ¿sí? Teníamos los
asimétricos que tienen un par de claves complementarias. O sea, lo que se hace aquí es conseguir dos claves que se complementan entre sí. ¿Está bien? Normalmente son las inversas en alguna álgebra complicada, ¿sí? Entonces, es como que si yo le aplico una de las claves, obtengo un cifrado, pero si yo a ese cifrado le aplico el mismo algoritmo con la otra, vuelvo para atrás, ¿sí? Vuelvo para atrás. Por eso yo había dado el ejemplo no criptográfico la clase pasada, ¿sí? De decir, por ejemplo, que la función es m dividido p o m dividido k. Ese ejemplo que yo di la clase pasada se usa justamente para probar la idea, aunque no es criptográfico el ejemplo, porque dijimos que para que sea criptográfico tenían que cumplirse estas propiedades. ¿Ah? Que no se pueda deducir P a partir de K o al revés, que no se pueda deducir ni P ni K a partir de C1 o de C2, que no se pueda deducir M a partir de C1 o de C2, y que no se pueda deducir C1 a partir de C2 o al revés. ¿Sí? O sea, estas condiciones lo harían el algoritmo criptográfico, y el ejemplo que yo di es, a propósito, es no criptográfico, ¿no? Simplemente para mostrar cómo funciona. ¿Sí? Entonces después volvimos a repetir, ¿sí?, la forma en que se utiliza el algoritmo, ¿sí?, para transmitir un mensaje, y dependiendo cómo lo usamos podemos ganar una fuerte confidencialidad o una fuerte irrefutabilidad. ¿Sí? Cuando digo fuerte quiere decir que realmente es para una sola persona, para un solo actor. En el caso de la confidencialidad yo garantizo que solamente uno y ese solo puede abrir el mensaje. Y en el caso de la irrefutabilidad garantizo que yo y solamente yo escribí ese mensaje, ¿ah? A diferencia de lo que decíamos hoy del digesto, que cualquiera podía hacer. O la aplicación a secas de un algoritmo simétrico, que pasa lo mismo. O sea, solamente podemos decir que va a poder abrirlo cualquiera que tenga la clave. Si muchos tienen la clave, todos lo pueden abrir, ¿sí? Entonces, es como un poquito más débil, ¿sí?, tanto la confidencialidad como la irrefutabilidad. Con se obtiene algo muchísimo más fuerte que realmente garantiza que es uno y solo uno. ¿Sí? Y que básicamente consistía, si queremos ganar confidencialidad, en aplicar la clave pública del destinatario, y si lo que queremos es irrefutabilidad, es aplicar nuestra propia clave secreta. ¿Se acuerdan de esto o ya lo tienen perdido esto en la memoria? A ver, cuéntenme. Si ya lo tienen más o menos firme, entonces cumplí mi cometido, si se lo acuerdan. Exactamente, mira Matías cómo se acuerda, ¿sí? La caja dentro de la caja. Para ganar las dos cosas, ¿sí?, aplicábamos uno y después el otro, ¿sí? O sea, primero firmamos utilizando la clave secreta propia y después ciframos, o sea, cerramos como para que solamente lo pueda abrir el destinatario que nosotros queremos usando la clave pública del destinatario. Muy bien, exactamente. Y para abrirlo, obviamente, se abren al revés de lo que se cierran. ¿Sí? Para abrirla primero tengo que aplicar, si la hicieron para mí, primero tengo que aplicar mi propia clave privada para abrirlo, y después tengo que aplicar la clave pública de quien yo supongo que es el emisor para asegurarme de que está correctamente firmado, ¿sí? O sea, si yo puedo reconstruir el mensaje con eso, quiere decir que realmente lo hizo él y nadie más. ¿Ah? También habíamos dicho que estos algoritmos asimétricos, si bien tienen estas propiedades tan interesantes, tienen un problema de que generalmente son operaciones matemáticas y no operaciones lógicas. Y operaciones matemáticas con números de muchas cifras. Estamos hablando capaz que de números de 200, 300 cifras decimales, ¿sí? Esos son números muy, muy grandes. Y eso hace que sean lentos. ¿Ah? Por un lado son lentos. Por otro lado, si transmitimos una gran cantidad de información cifrada con estos algoritmos, aumentamos la probabilidad de que un atacante pueda llegar a deducir la clave, ¿sí? O sea, ese principio que dice que no se puede deducir P a partir de K o K a partir de P, si le damos demasiada información, si ciframos demasiada información, ¿sí?, es como que eso se debilita y llega un momento en que sí se puede, y entonces el algoritmo puede ser atacado. Por estas dos razones hay que tratar de mantener en un mínimo, hay que tratar de cifrar pequeñas cantidades de información y no grandes cantidades de información con estos algoritmos, ¿sí? Por un lado porque es lento, por otro lado porque
es peligroso si yo cifro demasiada información. O si cifro información muy básica que podría llegar a revelar, ¿sí?, la clave. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por otro lado, tenemos el problema de que si yo solamente quiero irrefutabilidad, yo estoy transmitiendo un mensaje cifrado. Un mensaje cifrado que cualquiera puede descifrar, porque todo el mundo tiene mi clave pública y cualquiera puede abrir ese mensaje usando mi clave pública. Pero si el destinatario no tiene el software para abrirlo, entonces no lo puede abrir y resulta que por ahí ni siquiera le interesaba verificar la firma, con lo cual le estoy obstruyendo la posibilidad de abrirlo, con lo cual estoy afectando la disponibilidad. ¿Sí? Entonces, por todos esos motivos, un protocolo más completo, ¿sí?, lo que hace es directamente combinar todos los tipos de algoritmos para lograr el mismo efecto, pero con mejor eficiencia. ¿Sí? Y eso fue lo que vimos la clase pasada y es lo que quiero que repasemos, que es este protocolo completo. ¿Sí? El protocolo hace lo mismo que el de las dos cajas que decía Matías hoy, o sea, el de poner una caja dentro de la otra, pero lo hace de manera distinta. ¿Sí? Primero y principal, en vez de cifrar con la clave privada mía todo el mensaje para mostrar que lo hice yo, en vez de cifrar el mensaje completo, en vez de eso le calculo un digesto al mensaje con una función de una vía y cifro solamente el digesto. ¿Sí? Obviamente que se produce el mismo efecto si cuando el que descifra el digesto lo descifra con mi propia clave pública, ¿está bien?, y después puede aplicar la misma función de dispersión que apliqué yo sobre el mensaje y obtener el mismo digesto, tiene la misma prueba de que lo hice yo, sin necesidad de tener que cifrar el mensaje entero. Con lo cual, el mensaje se puede transmitir abierto, ¿sí?, como en la línea roja que está acá. Puedo transmitir el mensaje en forma abierta, ¿sí?, y no perjudico a quien no le interese verificar la firma. Al que no le interesa verificar la firma puede leer el mensaje y listo, y se le acabó el problema. No necesita ni el software ni nada, simplemente abre el mensaje, lo lee y listo. Al que sí le interesa verificar la firma, ¿sí?, fíjense que yo para crearla hice un digesto y después cifré con la clave privada mía el digesto y lo mando, que es el F que está acá. ¿Sí? El receptor puede intentar con la clave pública del remitente, ¿sí?, regenerar el digesto y generar su propio digesto y ver que coinciden los dos digestos. Si eso se produce, entonces sabemos que es auténtico. Entonces fíjese que nos ahorramos descifrar un montón de información con el algoritmo asimétrico que dijimos que no convenía. ¿Sí? Y además resolvimos el problema de disponibilidad que teníamos hoy. ¿Sí? Si el receptor no para el receptor es opcional verificar la firma. Si él quiere, la verifica, y si no quiere, no la tiene que verificar y el mensaje lo tiene igual. ¿Se entiende, no es cierto? Si lo que queremos también es confidencialidad, ya no tenemos esa ventaja, porque ahí sí o sí el receptor tiene que tener el software. ¿Sí? Pero bueno, ya el requerimiento de seguridad es mayor. Entonces ahí ya le vamos a pedir al receptor que sí tenga, ¿sí?, el software. Bien, entonces, en ese caso también vamos a hacer uso de una sinergia y vamos a usar un algoritmo simétrico, ¿sí?, un algoritmo simétrico de dos vías para cifrar el mensaje. Y lo que vamos a armar es una clave que la vamos a calcular como un número al azar, un número aleatorio, ¿sí?, y vamos a cifrar todo el mensaje y la firma con esa clave que creamos al azar. ¿Sí? Y después vamos a cifrar con la clave pública del destinatario esta clave al azar que generamos para transmitírsela. Básicamente, metemos todo en un paquete y ciframos solamente la llave del paquete. El paquete lo mandamos cerrado por el canal y después mandamos la llave cifrada también por el canal, ¿sí?, de forma tal que el que se puede hacer con la llave solamente es el que tenga la clave privada de la clave pública que yo usé. El par privado de la clave pública que yo usé. Entonces, a partir de eso se obtiene el K, con el K y el algoritmo de descifrado se obtiene el mensaje y la firma y después se puede verificar la firma. ¿A alguien le quedó alguna duda respecto de este protocolo? ¿Se entiende la idea general?
Aprovecho para saludar. Ah, Hola. llegaste, bien. Veo que no tienen muchas dudas. O demasiadas, no sé. Lo entendieron todo perfecto. No, me parece que no, están todos pensando acá. A ver, chicos, confírmenme si se entendió bien o no. Me preguntaban hoy por la guía de estudios número 3. La guía de estudios número 3 confirmó Gonzalo que es la de seguridad, ¿sí? Así que bueno, ya les quedó claro eso. Bien. Bueno, acá Sí, Cristian. ahí se empiezan a desfasar un poco los temas. Claro. Acá Cristian dice que sí, supongo que te referirás a que sí entendiste, ¿no? ¿Y los demás? Bien, perfecto. Perfecto, muy bien. No nos quedaron muchos más. No sé qué pasó con todos los demás. Acá había más gente antes. ¿Sabés si tienen otra cosa? Gabriel dice que no se puede conectar. ¿Sabés por qué? ¿Sabés si tiene algún problema de conectividad o algo? No, la verdad que no sé, Hugo. Me dijo que no se podía conectar nada más. Bien. Que tenía que hacer algo, creo. Ah, está bien. O sea, no se puede conectar porque tenía otra cosa que hacer, no porque tuviera Claro. un problema técnico. Ah, está bien. Y Brian también, capaz, que entraba más tarde. Bueno, ¿se entendió la idea general del protocolo? Porque si entendieron eso, yo me considero que el objetivo está cumplido. No vamos a profundizar mucho más el tema, ¿sí? Lo único importante que queda, ¿sí?, de esto es que entiendan que el punto débil es no tanto proteger la clave privada, porque eso es relativamente fácil, ¿sí? Siempre se puede usar un algoritmo de 2 vías para proteger la clave privada, ¿sí?, con una clave que nunca va a salir de ustedes, con lo cual es muy seguro. Y ya está, con eso ya es suficiente. Si les robaran la clave del disco, está cifrada y no la pueden usar, ¿sí? O sea que con eso ya queda bastante seguro. Pero tenemos un problema con la clave pública, ¿sí? Garantizar que la clave pública es realmente de quien dice que es lo más difícil, ¿ah? Y los dos mecanismos clásicos para lograr asegurar que la clave pública es de quien realmente dice que es son o las autoridades certificantes, ¿sí?, o las redes de confianza. El protocolo X509, que es el que se utiliza para garantizar la seguridad en el SSL, por ejemplo, cuando ustedes navegan por páginas seguras, ¿sí?, o cuando leen correo, o en general todos los mecanismos de cifrado, los más utilizados en Internet, ¿sí?, utilizan la técnica de la entidad certificante. Entonces, la clave pública junto con los datos del dueño son todas juntas garantizadas, digamos, se construye lo que se llama un certificado y es firmado por una autoridad certificante utilizando este mismo protocolo, ¿sí? O sea, este mismo protocolo garantiza la autenticidad usando la primera parte de este protocolo, ¿sí? O sea, este pedacito de acá, la línea roja, digamos, ¿sí?, donde el mensaje en realidad es el certificado, que tiene la clave pública del remitente, del dueño, perdón, y los datos del dueño, ¿sí? Entonces, al receptor, si confía en la autoridad certificante, le alcanza para confiar también en todos los certificados que esa autoridad certificante firmó. ¿Ah? Entonces, lo que se produce es como una pirámide de autoridades certificantes, ¿sí?, donde las autoridades certificantes a su vez son certificadas por autoridades certificantes de un nivel más alto. Hasta llegar arriba de todo, que dijimos que estaban las autoridades certificantes bien conocidas, que son autoridades certificantes que firman sus propios certificados, pero que tienen que pasar un proceso para que, digamos, el que diseña el software que ustedes están usando confíe en ellos. Ustedes al instalar un software confían en la persona que desarrolló ese software, eso lo sabían, ¿no es cierto? Si no lo sabían, es buen momento para enterarse, ¿sí? Cuando ustedes instalan un software, automáticamente están confiando en la persona que hizo ese software, ¿sí? Si usan un software de Microsoft, están confiando en Microsoft. Si usan un software de Google, están confiando en Google, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿ah?
Entonces, Microsoft, Google y muchas otras compañías que hacen browsers, por ejemplo, Mozilla, que hace browsers también, tienen un proceso por el cual, ¿sí?, permiten homologar autoridades certificantes bien conocidas. Cuando ellos confían, instalan los certificados en las bases de datos que vienen junto con el navegador cuando ustedes lo instalan. Entonces, el navegador ya viene con la confianza instalada, digamos, dentro de su base de datos. Ustedes, usuarios, pueden, si quieren, meterse en esa base de datos y borrar certificados en los que no confían o agregar certificados en los que ustedes sí confían y que, digamos, no pasaron por todo ese proceso. Típicamente van a la universidad tiene una autoridad certificante que tiene un certificado autofirmado, pero no lo pasó por toda esa seguridad del browser. Entonces, cuando ustedes quieren entrar en el sitio de la universidad por allá les dice que el browser les dice que la página no es de confianza, ¿sí? Ese cartelón que sale suele ser porque el navegador no puede hacer toda la cadena de certificaciones hasta arriba, no puede llegar hasta una autoridad bien conocida, entonces les pone ese cartel. Ustedes pueden, si quieren, instalar el certificado, ¿sí? ¿Está bien? Ustedes mismos en el navegador y a partir de ese momento el navegador va a pasar a confiar en esa autoridad, ¿sí? Hola Brian, buenas tardes. Estábamos haciendo un repaso, ¿sí? Bueno, espero que se te haya resuelto el problema. Yo estaba haciendo un repaso de seguridad. Hoy, Maggie, a vos también te aviso, probablemente sea la última clase hoy, ¿sí? Vamos a hacer un resumen de sistemas operativos. Y bueno, probablemente sea la última teoría hoy. Si no es hoy, es la que viene. Igual la que viene la podemos hacer para consultas o lo que sea, pero ya creo que clase de temas nuevos ya no vamos a dar. Perfecto. Bueno, ahora nos escuchás bien, Brian, sí, ¿no? A ver si nos escucha. ¿Nos escuchás, Brian? Hola Hugo, ahora sí. Bien, perfecto, perfecto. Bueno, estábamos haciendo un resumen. ¿Sí? Igual va a quedar grabado por si lo querés escuchar después. Queda grabado. Buenísimo. Joya. Estábamos haciendo un resumen. Así que bueno, pregunto una última vez. ¿Alguien tiene alguna duda o alguna pregunta respecto de esto? Porque los puntos importantes son los que repasamos recién. ¿Alguien necesita que repitamos o que repasemos alguno de los temas? Bueno, Cristian dice que no, Nahuel dice que no, Matías dice que no. Bien. Bueno, cualquier cosa tenemos una clase, ya les digo, la clase que viene voy a volver a preguntar. Si a alguno le quedó alguna duda cuando pase la semana o cuando encare la guía de estudios, voy a aprovechar para preguntar. Muy bien. Yo la noche veo el repaso anterior. Bueno, dale, perfecto. Perfecto. Todavía tienen tiempo para preguntar, venimos bien. Yo les decía que con este tema de la cuarentena no hemos tenido interrupciones de clases, así que esta es la 9ª clase que estoy dándoles. Y bueno, entonces hemos cubierto todos los temas, ¿sí? Sin mayores problemas. Bueno, vamos a cambiar de pizarrón, vamos a venir al de hoy. ¿Ah? Denme un segundito. Tengo que salir un segundo, Hugo, en unos 15 minutos vengo. No hay problema, no hay problema, María, no. Bueno, ahí está. Bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de sistemas operativos. ¿Qué son los sistemas operativos? ¿Para qué sirven? ¿Sí? Es un resumen pequeño, ¿eh? No vamos a entrar en cosas muy técnicas, pero bueno, me interesa mucho que entiendan lo que es un sistema operativo. ¿Tá? Todas
Todos ustedes tienen hoy en la máquina un sistema operativo. Es muy raro pensar hoy en una computadora que no tiene sistema operativo. Las hay, pero son muy pocas, ¿sí? Al principio, cuando estábamos en la prehistoria de la era de la informática, las computadoras no tenían sistema operativo, ¿sí? Y ejecutar un programa en una computadora era un trabajo bastante complicado, porque para ejecutar un programa teníamos que subirlo a la memoria de la máquina, ¿sí? A la memoria principal de la máquina, decirle al procesador que lo ejecute, ¿sí? Guardar todos los resultados, ¿está bien? Y para ejecutar otro programa había que repetir todo el proceso otra vez, ¿sí? O sea, había que buscar el programa, ¿sí? Y muchas veces el programa estaba guardado en algún medio de almacenamiento, ¿sí? Con lo cual lo que había que hacer era, al encender la computadora, cargar el programa que permitía leer ese medio de almacenamiento, ¿sí? Para poder leer el programa. Entonces, digamos, la complejidad que tenía eso era muy grande, ¿sí? De ahí fue surgiendo históricamente un programa que se encargaba de ese trabajo. O sea, alguien se puso alguna vez a escribir un programa que hiciera este trabajo de, digamos, de encargarse de manejar la máquina, ¿sí? ¿Está bien? O sea que el sistema operativo fue evolucionando históricamente y hoy es un sistema, hoy es un programa, un software, vamos a decir, en general, conjunto de programas que se encarga de administrar la computadora, ¿sí? Esa es, digamos, la función principal del sistema operativo. ¿Tá? Al principio eran programitas muy sencillos que incorporaban algunas rutinitas para que los dispositivos arrancaran, para que los dispositivos conectados a las máquinas arrancaran y que permitían levantar desde esos dispositivos programas a la memoria para ejecutarlos, para generar los resultados y mandar los resultados o a dispositivos de grabación, como podían ser cintas, o a una impresora, o a lo que eran en ese momento las pantallas que eran terminales, que solamente podían emitir texto, ¿sí? Empezó siendo eso. Pero después, con el tiempo, empezaron a surgir necesidades, ¿sí? Por ejemplo, en usos normales, en programas normales, la CPU se usa muy poquito, ¿sí? Un programa normal, cuando se está ejecutando, tarde o temprano requiere la intervención de dispositivos externos a la máquina, como puede ser el teclado, como puede ser la pantalla, la cámara, la placa de red, ¿sí? Y lo que ocurre es que la CPU es muchísimo más rápida que todos esos dispositivos, ¿sí? Pero millones de veces más rápida. ¿Ah? Eso quiere decir que cada vez que la CPU, cada vez que el programa se para a esperar una respuesta de algún dispositivo, se detiene durante muchísimo tiempo. Lo que quizás serían millones o miles de millones de instrucciones que podría estar haciendo algo útil la CPU, se queda dando vueltas porque hasta que el dispositivo con el cual se conectó, ¿sí?, no responda, no puede seguir. El programa queda parado ahí. ¿Se entiende esto, no es cierto? Confírmeme si me vienen siguiendo, por favor. ¿Cómo vendría a ser, Hugo? ¿Como un cuello de botella, algo así? Muy bien, exactamente. Los cuellos de botella se hacen en los dispositivos, ¿sí? Fíjense, vamos a hacer una cuenta sencillita para que se entienda, ¿tá? Porque si ustedes lo van a ver siempre por ese lado, ¿tá? Sí, es un problema logístico totalmente, ¿tá? Un problema ¿cómo se llama? De investigación de operaciones, ¿sí? Que ustedes ven mucho de eso acá, ¿tá? Entonces, fíjense, una CPU lentita, ¿sí?, tiene un reloj de 100 millones de ciclos por segundo. ¿Está bien? 100 millones de ciclos por segundo, 100 MHz, ¿sí? Cuando dicen 100 MHz, y estoy hablando de lentita porque las de ahora tienen 2 GHz, ¿sí? O sea, en vez de 100 millones son 2000 millones, ¿sí? ¿Está bien?
Pero vamos a hablar de una CPU de los años 90, ¿sí? Que tenían 100 millones de ciclos por segundo, ¿sí? Entonces, una cuenta sencilla. Si cada instrucción de CPU consume 10 ciclos, ¿ah? Si cada operación en la CPU consume 10 ciclos de tiempo, cosa que no es cierta, en realidad consumen menos, ¿sí? Pero vamos a exagerar, porque aunque exageremos, igual se nota, ¿sí? El problema. ¿Ah? Si cada instrucción de CPU consume 10 ciclos, obviamente la CPU puede hacer 10 millones de operaciones por segundo. ¿Ah? Eso es una regla de 3, es fácil, se entiende, ¿no es cierto? ¿Ah? Bien. Si tomamos uno de los dispositivos más rápidos que existen, ¿sí? Dispositivos de entrada-salida más rápidos que existen, por ejemplo, un disco rígido magnético, porque ahora están los sólidos que son más rápidos, pero un disco rígido magnético puede tardar alrededor de, vamos a poner un disco muy rápido, 1 milisegundo, entre que le pido un dato y me lo puede entregar. ¿Ah? Un disco magnético rapidito puede responder en 1 milisegundo, ¿sí? Más o menos. ¿Ah? ¿Qué quiere decir eso? Que en una milésima de segundo responde el disco. Por eso les digo que es un dispositivo relativamente rápido. ¿Ah? ¿Está bien? Pero esto, ¿es rápido o es lento para la CPU? ¿Qué les parece a ustedes? Para el ser humano es rapidísimo, pero para un CPU, y vamos a hacer la cuenta, ¿sí? Vamos a hacer la cuenta, ¿sí? Si en un segundo hace 10 millones de operaciones, ¿sí? En un milisegundo, una milésima de segundo, ¿cuántas operaciones hace? 10.000 operaciones, si no hago mal la cuenta. ¿Ah? Eso quiere decir que para acceder a un dispositivo rápido, yo tengo que pedirle algo al disco, ¿sí? Y el programa no puede seguir hasta que no tenga ese dato, con lo cual, inevitablemente la CPU se tiene que quedar dando vueltas. O sea que tiene que hacer 10.000 operaciones desperdiciadas simplemente porque no tiene nada que hacer hasta que el disco le conteste. ¿Se entiende? Por eso se usa muy poquito la CPU con los programas, con un programa típico. Y eso que elegí un dispositivo rápido, un disco, ¿sí? Porque si es una placa de red que yo tengo que esperar a que llegue algo por la red, o si estoy esperando que un usuario teclee, ¿sí? Fíjense ustedes, las teclas. ¿Ah? ¿A qué velocidad podés llegar a escribir? Una persona que escribe muy rápido puede llegar a apretar 4 teclas por segundo. 5 teclas por segundo, una barbaridad. Estamos hablando de 200 milisegundos entre tecla y tecla. 200 milisegundos entre tecla y tecla. O sea, ¿cuántas son? 2 millones de operaciones. ¿Ah? Se entiende el punto, ¿no es cierto? Sí, sí que se entiende. Bien, perfecto. ¿Cómo se resuelve este problema? ¿Cómo hacemos para aprovechar mejor la CPU? ¿Sí? La respuesta es ejecutar muchos programas de forma concurrente. Y ese trabajo, que es muy difícil, se le pasó al sistema operativo. ¿Sí? El sistema operativo permite cargar varios programas en la memoria y distribuye el tiempo de la CPU
entre ellos. O sea que el sistema operativo primero se asegura de que cada programa tenga su espacio de memoria y que ninguno se meta en el espacio de otro. ¿Sí? Fundamental. Y segundo, ordena, vamos a decir, ordena todos los programas para que vayan entrando uno por uno en la CPU. Mientras uno está esperando la respuesta de un dispositivo, el sistema operativo mete a otro en la CPU. Entonces aprovechan el tiempo muchísimo mejor. Los algoritmos de planificación de CPU, que creo que Maggie les va a hacer un práctico de eso, ¿sí? De planificación de CPU, los algoritmos de planificación de CPU se dedican justamente a optimizar el uso de la CPU mediante esta técnica de mientras uno está ocupado, mientras un programa está esperando, ¿sí?, que un dispositivo le conteste, el sistema operativo mete otro programa a ejecutarse. Si ese también está esperando un dispositivo, mete un tercero y así sucesivamente. ¿Ah? Es común que en una computadora moderna haya 200 programas ejecutándose en forma concurrente y también es común que la mayor parte del tiempo estén los 200 esperando, ¿sí?, por algún dispositivo y la CPU no esté haciendo nada. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? O sea, así todo todavía sigue pasando lo mismo, ¿sí? O sea, en un uso normal la CPU estaba relativamente ociosa. ¿Sí? ¿Me siguen? Bien, perfecto. Muy bien. Entonces, si muchos programas se van a ejecutar concurrentemente, concurrentemente, ahí está. Ya lo subo, ya lo subo. Ahí está. Si muchos programas se van a ejecutar concurrentemente, entonces se necesita un administrador para que se asegure que no haya conflictos. O sea, y esa es la función, esa es una de las funciones de los sistemas operativos modernos. ¿Sí? ¿Está bien? La segunda función tiene que ver con la posibilidad de que muchos usuarios distintos usen la máquina. También es muy común que una computadora grande esté compartida entre mucha gente, ¿sí? Es muy común, es muy normal, ¿sí? Hoy, y esto viene de antes de la era del PC, ¿sí? El PC o computadora personal es algo que surgió después históricamente, pero originalmente las computadoras eran unos bichos enormes, carísimos, que solamente estaban o sea, solamente lo podían poseer gobiernos o grandes organizaciones, bancos, ¿sí? Universidades, pero no era algo que estuviera accesible para cualquiera, ¿sí? Entonces era muy común esta necesidad de que, bueno, tenemos muchos usuarios y si muchos usuarios están compartiendo la máquina, también tenemos de alguna manera que administrar los recursos, ¿sí?, de los diferentes usuarios para que los usuarios no se choquen entre sí. ¿Está bien? Entonces los sistemas operativos modernos tienen, todos ellos, la capacidad de multiusuario, ¿sí? O sea, la capacidad de administrar muchos usuarios. Bien. Esto vamos a dividirlo distinto, porque si no va a generar confusión. Esto lo vamos a ver más tarde. ¿Ah? Lo dejo para después. Eso lo vemos ahora dentro de un ratito. Esperen, porque si no se les van a mezclar los conceptos.
No, lo que sí quiero que veamos es que vamos a ver las funciones ahora, en general. Sí, la primera dijimos que es administrar los recursos. ¿Sí? La segunda función importante, la segunda función importante que tiene es ofrecer una abstracción sobre la computadora. Hablando de las PC, hablando de la época de las PC, ¿sí? Cuando se pusieron de moda las PC e IBM tomó la decisión de liberar la arquitectura de PC, ¿sí? Se produjeron un montón de fenómenos, pero el más importante de ellos es que mucha gente se puso a fabricar, ¿sí?, accesorios para la PC. ¿Sí? Como IBM liberó la arquitectura, IBM vendía la máquina con el planito que explicaba cómo estaba armada, ¿sí?, con mucho detalle, la gente se puso a fabricar. ¿Sí? Se puso a fabricar computadoras y se puso a fabricar accesorios para computadoras usando las mismas especificaciones que IBM había liberado. Aprovecho para hacerles una pregunta. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Fue una buena elección la que tomó IBM en ese momento de publicar toda la forma en que la máquina funcionaba o no fue una buena idea? ¿Qué opinan? Yo tengo una consulta ahí para pensar esto. ¿IBM una entidad de qué vendría a ser? IBM es una empresa grande, fabrica computadoras, ¿sí? O sea, clásicamente fabricaba computadoras, ¿sí? De hecho, las palabras IBM, International Business Machines, creo que es, si no me equivoco mal. Si no me equivoco, es la sigla IBM quiere decir eso, ¿sí? Es una empresa que fabrica computadoras, ¿sí? Es una empresa muy grande, ¿sí?, que hasta el día de hoy sigue funcionando, ¿sí? Es una empresa importante, aunque perdió mucho mercado, sigue estando ahí, ¿tá? Entonces vuelvo a la pregunta. IBM es una empresa que fabrica computadoras, ¿sí? IBM tuvo la idea, ahí está, muy bien, Brian, a eso iba. ¿Sí? Dice acá Brian, si no es una ventaja para la competencia. Sí, bueno, a eso iba justamente. Una empresa grande que fabrica computadoras, que vive de fabricar y vender computadoras, que de repente diga, bueno, voy a fabricar una computadora barata, ¿sí?, para que la gente tenga en las casas, ¿sí? Porque ellos fabricaban computadoras grandes que le vendían a bancos y a gobiernos y a universidades. Ahora, fabricamos una computadora chiquitita, barata, económica, ¿sí? Y la ubicamos en las casas de la gente, que la gente tenga computadoras en sus casas, ¿sí? Y decidieron en ese momento publicar todo, publicar planos, publicar todo publicar. Entonces la pregunta es, ¿fue una buena idea de IBM publicar o no? Acá Brian expuso muy bien uno de los argumentos, ¿sí? Hay mucha gente que dice, no, IBM se equivocó horrible porque le dieron un montón de información a la competencia. O sea, gracias a que IBM publicó su especificación, un montón de gente se puso a fabricar cosas para computadoras, se puso a fabricar computadoras y IBM se perdió un montón de mercado porque aparecieron un montón de competidores que se aprovecharon de eso. La mitad de la gente piensa eso. La otra mitad de la gente piensa que fue un gran acierto de IBM haber publicado esas especificaciones, porque gracias a que se publicaron las especificaciones, un montón de gente se puso a fabricar computadoras y gracias a eso las computadoras llegaron a todos los lugares del mundo, ¿sí? Hoy en cualquier lugar del mundo tienen una computadora en alguna casa, ¿sí? O sea, no hay lugar del mundo donde no haya computadoras, hasta en África, ¿sí? En todos los lugares del mundo hay computadoras en las casas, ¿sí? Y se sabe que IBM sola no habría podido fabricar todas las computadoras del mundo, ¿tá? Entonces, el hecho de que haya repartido la especificación abrió muchísimo el mercado. O sea, si antes habrían podido vender 1 millón de computadoras, gracias a haber hecho eso, se vendieron 1.000 millones de computadoras, ¿sí? Y aunque
IBM se haya quedado con el 2% de eso, es más que lo que hubiese podido hacer sola. ¿Ah? Entonces, ese es el otro argumento a favor de que IBM haya abierto eso, ¿sí? No sé si los tipos lo pensaron o no lo pensaron. Si me preguntan eso, yo no tengo ni idea si se les ocurrió o no se les ocurrió. Pero el fenómeno ocurrió, ¿sí? Todo el mundo se puso a fabricar accesorios para computadoras, ¿sí? Y se fue para todos lados. Y esto también fue un desafío para los sistemas operativos. ¿Por qué? Porque se empezó a complicar programar las computadoras. ¿Ah? Matías, ¿querés decir algo? Sí, tengo una consulta también. ¿En qué Dale. época pasó esto? 80s, más o menos. Fines de los 70, principios de los 80s, por ahí. ¿Tá? Bien, gracias. El IBM PC apareció en esa época, 80 y algo. ¿Sí? Después habría que buscar en Google la fecha exacta, seguro que está toda la historia ahí, pero me parece que el primer PC apareció a fines de los 70 o a principios de los 80. ¿Tá? Después hubo, obviamente, evolución, ¿no? Pero los primeros creo que aparecieron ahí. ¿Sí? ¿Qué pasa? Se empezaron a fabricar placas de video, placas de sonido, ¿sí? Placas de red, discos rígidos, controladoras de discos, bueno, todos los accesorios que se les ocurran se empezaron a fabricar. ¿No? Y claro, cada fabricante tenía su forma, ¿sí? Su manera, digamos, de programar la tarjeta, ¿sí? O sea, había 10 tarjetas de red de 10 fabricantes distintos y las 10 tarjetas de red se programaban diferente. Había 10 placas de video y las 10 placas de video se programaban diferente. Había 10 discos y los 10 discos se accedían diferente. Entonces la programación se volvió muy complicada. El programador tenía que prácticamente... el problema era la compatibilidad. Sí, un poco el problema es que yo escribo un programa, ¿sí? Pero en ese programa yo tendría que contemplar todos los posibles discos rígidos, todas las posibles placas de red. O sea, si la placa de red es marca tal, mande la información de tal forma. Si la placa de red es de tal otra marca, mande la información de tal otra forma. ¿Sí? Las pantallas, los discos, todo. Si ustedes lo multiplican, se les hace una explosión combinatoria. Sería una pesadilla programar. ¿Ah? Entonces, para resolver ese problema, se le delegó al sistema operativo una segunda función muy importante, que es abstraer la máquina. ¿Ah? ¿Qué es abstraer la máquina? Abstraer la máquina significa que al sistema operativo, en vez de nosotros hablar con la máquina directamente, en vez de tratar de programar la máquina directamente, no, vamos a tratar de programar usando órdenes del sistema operativo. Vamos a programar usando órdenes del sistema operativo. Entonces, al usar órdenes del sistema operativo, ¿sí? Las órdenes del sistema operativo no dependen de qué pantalla tengo, no dependen de qué disco tengo, no dependen de qué placa de red tengo. Yo tengo una instrucción con la cual le puedo decir al sistema operativo, manda un cartelito por la pantalla. ¿Tá? Y después es el sistema operativo el que se encarga de averiguar qué pantalla tenés, ¿sí? Y de configurarse para que funcione con esa pantalla específicamente. ¿Ah? Existen unas pequeñas rutinitas que se llaman controladores o drivers, ¿sí? Que se agregan al sistema operativo que permiten hacer justamente eso. El programa dice, yo quiero mostrar un cartelito en la pantalla. El sistema operativo le delega esa tarea al controlador y el controlador hay que instalarlo cuando uno instala el dispositivo. O sea, cuando se instala el dispositivo hay que instalar el controlador. Dependiendo de qué sistema operativo sea, por ejemplo, en Windows en general, el controlador lo tiene que hacer el fabricante de la placa, ¿sí? Entonces tiene que ofrecer el controlador para Windows, entonces Windows puede reconocer, ¿sí? Una placa, ¿sí? En Linux, por ejemplo, no. En Linux en general los controladores los hacen los mismos desarrolladores, con lo cual los controladores ya vienen instalados en el sistema, ¿sí? No hay que andar buscando y bajando controladores en la general de los casos. En algunos casos particulares, con cosas raras o muy nuevas, puede ser que sí necesiten conseguir un controlador aparte, pero si no, normalmente ya vienen puestos. Bien, ¿se entiende esto? Esa tarea se le pasó al sistema operativo. El sistema operativo ahora es el encargado de, ¿sí? De llevar, digamos, las instrucciones a la máquina específica que tiene en ese momento.
¿sí? ¿Qué es una pantalla genérica? Una pantalla genérica es una pantalla que puede mostrar cartelitos, pero puede ser la pantalla del PC, la pantalla de la laptop, la pantalla del teléfono, ¿sí? La pantalla gigante que usan para reproducir las jugadas en el estadio, ¿sí? O el display del lavarropa de la abuela, es lo mismo, ¿sí? Todas son pantallas, yo mando un cartel que dice hola, ¿cómo te va? Y sale en cualquiera de esas pantallas. El que se encarga de que salga en cualquiera de esas pantallas es el sistema operativo. El programa no tiene que ocuparse de averiguar cómo funciona la pantalla para ir a escribir el cartel. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Quedó claro esto? Segunda función importante. Bien, perfecto. ¿Sí? Y la tercera función es la función que traía originalmente, ¿sí? Que es ofrecer una interfaz de supervisión, ¿sí? Para que el usuario humano pueda controlar el sistema operativo, que es el que controla la máquina, ¿no? O sea, por eso se habla de supervisión. Supervisar es controlar al que controla, ¿no? Eso es supervisar, ¿sí? Entonces, el sistema operativo clásicamente también ofrece algún tipo de interfaz de supervisión, algún tipo de interfaz para que el usuario humano pueda interactuar con la máquina, ¿no? Entonces, esta es la tercera función importante que tiene. Antiguamente los sistemas operativos tenían solamente interfaces de órdenes, de líneas de órdenes, que son interfaces donde uno tiene que tipear una orden, ¿sí? Y el sistema operativo le contesta, ¿sí? O sea, ejecuta la orden que uno le tipea y contesta el resultado, ¿sí? O muestra los datos o muestra el estado, dice, bueno, a ver si termino bien, si termino mal, ¿sí? Y sistemas más modernos incorporaron también distintas variantes de interfaces gráficas, o sea, las interfaces con ventanitas, con dibujos, ¿sí? Que son más, digamos, son más complejas, son más consumidoras de recursos, también son más rígidas, pero son más fáciles de usar, son más intuitivas, dan mucha más información visual, ¿sí? Que las interfaces de línea de órdenes. Igual para todo lo que es administración sigue conviniendo más una interfaz de línea de órdenes justamente porque es más potente, ¿sí? Tiene más poder, ¿no? Aunque son un poquito más difíciles de aprender, ¿no? Bien, ¿cómo vienen hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? 3 funciones importantes. ¿Se entendieron las 3 funciones? Bien, perfecto. Ahora sí, vamos a las características y vamos a volver a lo de los usuarios que les había empezado a explicar hoy, ¿no? ¿Sí? Los sistemas modernos tienen características esperables en sistemas operativos modernos. La primera, la multitarea, ¿sí? O sea, ya dijimos que se ejecutan muchos programas de manera concurrente. Bueno, la habilidad del sistema de poder administrar muchos programas que se ejecutan concurrentemente se llama multitarea. ¿Sí? O sea, se espera que un sistema moderno sea multitarea, tenga la posibilidad de cargar muchos programas en la memoria y que el CPU reparte, que el sistema operativo reparta el tiempo de la CPU entre todos los programas, ¿sí? Eso es la multitarea. Multiusuario es lo que les decía hoy, que ahora lo vamos a repasar, ¿sí? Esto de acá. Es la segunda característica. Ahora sí está bien puesto. ¿Sí? Tiene que ver con que el sistema operativo provea mecanismos para identificar, autenticar y de alguna manera que los usuarios puedan controlar qué se hace con sus recursos, ¿sí? O sea, si el sistema operativo identifica y autentica a la persona que está usando la máquina, ¿sí? Después puede también saber de quién son los recursos. O sea, si yo creo un archivo, el archivo es mío, ¿sí? El sistema operativo lo sabe.
Entonces lo trata como un archivo mío. Y yo después, y me da herramientas a mí para que yo decida qué pueden hacer los demás usuarios con mis archivos. Desde no hacer absolutamente nada, que no los puedan ni ver ni nada, pasando por que solo los puedan ver y no modificarlos, pasando por que puedan verlos y modificarlos, o que puedan hacer lo que quieran. Yo les doy control total y que hagan lo que quieran con los archivos. Bueno, eso se llama mecanismo de permisos o mecanismo de privilegios, ¿sí? Un sistema multiusuario es un sistema que puede identificar los distintos usuarios que usan el sistema, ¿sí? Y además tiene algún tipo de forma, mecanismo de otorgamiento de privilegios, donde el dueño de cada recurso puede decir los demás qué pueden hacer con su recurso. ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? Bien, muy bien, perfecto. Y una tercera característica que apareció también ahora, que no existía, pero que ahora apareció en estos últimos 15 años, más o menos, ¿sí? Se espera que los sistemas operativos modernos tengan la capacidad de multiprocesamiento, ¿sí? La tercera característica hace referencia a poder administrar máquinas que tienen más de un CPU o núcleo. ¿A qué se debe esto? A que aparecieron las máquinas con más de un núcleo, ¿sí? Es una buena pregunta el por qué aparecieron máquinas con más de un núcleo. Y la respuesta a esa pregunta también está en la historia, ¿sí? Desde que se empezaron a fabricar computadoras, ¿sí? Si las empresas que vendían las computadoras querían seguir vendiendo computadoras, tenían que ofrecer algún servicio mejor que la computadora anterior para que la gente la cambie, ¿sí? Entonces se empezó a producir una carrera consumista. Después de que la guerra dejó de ser un incentivo económico para que la tecnología avance, ¿sí? Se pasó a la teoría keynesiana y pasó a ser el consumismo el incentivo para que la tecnología avance, ¿sí? El consumismo es menos terrible que la guerra, ¿sí? Con lo cual, de alguna forma medio perversa, podríamos ver que es un avance, ¿está bien? Pero fue lo que ocurrió si uno mira la historia. ¿Cómo funciona la carrera consumista? Fácil. Se hacen computadoras cada vez más rápidas y se hacen programas cada vez más lentos. Entonces, los programas más lentos, para seguir funcionando, necesitan computadoras más rápidas, ¿sí? Entonces, ese fenómeno hizo que, digamos, los que fabrican los procesadores tuvieran que ir haciendo procesadores cada vez más rápidos, aumentando la velocidad, ¿sí? De los CPUs, aumentando básicamente el reloj, ¿sí? O sea, haciendo andar el reloj del CPU más rápido, yo logro que la CPU funcione más rápido. Pero hay límites físicos, ¿sí? Los dos límites físicos más importantes son la velocidad a la que se desplazan las cargas eléctricas, que es una magnitud física y constante, que no se puede cambiar, ¿sí? Que es un poquito menor que la de la luz, ¿sí? Y la otra es el calor que se genera cuando esas cargas se mueven. Entonces, para acelerar el reloj, había que hacer que los circuitos fueran más chicos. Para que los circuitos sean más chicos, los componentes tienen que ser más chiquitos y estar más cerca uno del otro, ¿sí? Entonces podemos acelerar el reloj, porque como las rutas son más cortas, las cargas llegan antes, ¿sí? ¿Se entiende, no es cierto? Pero el otro problema grande es que si acelero el reloj, se mueven más cantidad de cargas y se genera más cantidad de calor. Y ese calor hay que sacarlo, porque si no se calienta. Y los materiales, cuando sube mucho la temperatura, pierden sus propiedades. Entonces, para que no suba la temperatura hay que mantenerlo frío. Entonces, el otro límite físico importante es la refrigeración. ¿Cómo enfrío yo el procesador para que no se eleve demasiado de temperatura y deje de funcionar? Entonces, los sistemas de enfriamiento son el otro límite físico,
¿tá? O sea que las máquinas eran cada vez más rápidas. Hoy les dije que una máquina de los 90 tenía 100 MHz de reloj. Una máquina moderna tiene 3 GHz de reloj, como mucho. ¿Tá? Y no se puede ir mucho más allá porque nos chocamos con ese límite físico, ¿sí? ¿Está bien? Sí, con refrigeración líquida, con nitrógeno líquido, ¿sí? Unos chinos hicieron una que anda a 8 GHz, pero se enfría con nitrógeno líquido, ¿sí? Es una locura, no se le puede vender a la gente una máquina enfriada con nitrógeno, ¿sí? ¿Está bien? Es más caro el sistema de refrigeración que la máquina, por lejos, ¿sí? ¿Ah? Como los coches, sí, tienen un circuito que con agua enfrían la CPU o con nitrógeno, ya les digo, Pero claro, es inviable fabricar eso y vendérselo a la gente. Entonces, ¿cómo se resolvió ese problema? Bueno, como no podían hacer CPU más rápidas, empezaron a fabricar, ¿sí?, chips de CPU que tenían más de un CPU adentro. ¿Tá? Entonces apareció toda una familia nueva de computadoras que lo que tenían es, en realidad, un chip de CPU, pero que adentro tenía varias CPU funcionando en paralelo. Para el sistema operativo, el desafío nuevo ahora era que también teníamos una cola de programas que tenían que entrar al CPU, pero ahora los teníamos que repartir entre varias CPUs, no entre una sola. ¿Sí? Cuando era una sola CPU, bueno, el sistema operativo iba repartiendo las tareas, ¿sí?, en esa única CPU. Se ordenaba la cola en una fila y iba metiendo uno por uno. ¿Tá? Al haber varias CPUs es como si tuviéramos varias colas en las que hay que ir metiendo los procesos en orden. ¿Tá? Entonces, cuando el sistema operativo adquiere la capacidad de llevar una máquina así, se dice que tiene la capacidad de multiprocesamiento, que todas las máquinas, todos los sistemas modernos tienen. ¿Sí? Las máquinas modernas tienen. Es normal encontrar 4 núcleos, 8 núcleos, 16 núcleos, ¿sí? Algunos procesadores de Intel tienen un solo núcleo, pero ese núcleo adentro, ¿sí?, puede llevar 2 hilos de ejecución en paralelo. Entonces, el sistema operativo es como que viera 2 CPUs. ¿Sí? Entonces, la máquina tiene 4 núcleos, pero el CPU ve 8 procesadores. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Y ordena entre esos 8 procesadores todas las tareas. ¿Ah? Bien. Bueno, creo que Maggie les preparó un trabajo práctico que tiene que ver con planificación de CPU. La planificación de CPU no es muy distinta a la planificación de cualquier recurso, que ustedes tienen un montón de consumidores que tienen que usar ese recurso y los tienen que ordenar de alguna manera. Entonces existen algoritmos de planificación. ¿Sí? Bien, entonces van a estudiar, probablemente en la práctica vayan a ver distintos algoritmos de planificación. ¿Sí? El más clásico es el FCFS o FIFO, ¿sí? First Come, First Server, ¿sí? Que es el más sencillo de implementar. ¿Tá? Yo tengo un montón de programas que tienen que entrar a la CPU. ¿Cómo los ordeno? Bueno, el primero que entró es el primero que entra al CPU. O sea, el que llegó primero entra primero. ¿Ah? La vieja cola con numeritos, ¿sí? Como en el banco. Voy al banco, saco un número, ¿tá? Entonces voy a entrar, ¿sí?, después del último que entró antes que yo, ¿tá? Y antes del que entró después que yo. ¿Sí? Ese es un algoritmo clásico, pero bueno, tiene un montón de problemas. ¿Tá? Bueno, lo van a ver después. ¿Sí? Otro algoritmo que hay es el round robin. ¿Sí? El algoritmo de round robin lo que hace es asignar una cantidad de tiempo, ¿sí? Entonces, cuando la tarea entra al CPU, si toma más de un determinado tiempo, se la saca y se la manda atrás de la cola y seguirá después, ¿sí? De esa manera se mejora el throughput, ¿sí? La cantidad de tareas en la unidad de tiempo que se ejecutan se mejora. ¿Está bien? Que es el problema, el punto débil que tiene el otro. El First Come, First Server, ¿sí? Tiene el problema de que si hay una tarea muy larga, ¿sí?, le genera una demora muy grande a una tarea chiquita que quedó en la fila. ¿Está bien? Bueno, para resolver ese problema, Round Robin ayuda partiendo, digamos, una tarea grande en pedacitos y al que tiene muchas cosas que hacer, bueno, cuando hace su primer tiempo, digamos, sale, se va atrás y en el siguiente tiempo vuelven a entrar.
Como esto se hace a una velocidad muy grande, porque estamos hablando de millones de operaciones por segundo, el ser humano no lo nota. Ustedes están mirando la pantalla y la computadora está haciendo 10 cosas a la vez, ¿sí? Pero si la máquina tiene un solo CPU, solo puede hacer una cosa a la vez. O sea que lo que están viendo es una ilusión que se produce por la velocidad a la que van las cosas, ¿sí? En realidad la máquina está haciendo un montón de cosas, pero las está haciendo una por una a mucha velocidad. Utiliza esta técnica de round robin, entonces cada programa avanza un poquito y sale, avanza un poquito y sale, y da la sensación de que a la velocidad del ser humano está haciendo todo a la vez. ¿Se entiende, no es cierto? Muy bien, perfecto. Perfecto. Y otro algoritmo es por prioridades. ¿Sí? Los algoritmos por prioridades le asignan un nivel de importancia a cada tarea. Entonces, la tarea más importante entra primero. ¿Está bien? Que tiene la ventaja de que puede ser mucho más justo cuando se designan justamente las prioridades, ¿sí? El algoritmo puede andar mejor. Pero la desventaja es que le patea el problema a otro, ¿sí? O sea, alguien más tiene que decidir qué tarea es más importante y qué tarea es menos importante, ¿sí? ¿Está bien? Y van a estudiar con Maggie, ¿sí? El algoritmo perfecto, ¿sí? El que se llama el algoritmo perfecto, que es el shortest job first, ¿sí? Trabajo más corto primero. Si tuvieron investigación de operaciones, esto ya lo tienen que haber visto. Confírmenme. ¿Vieron algo de esto? No que recuerde, no me suena de nada. En investigación no, en alguna otra materia lo vieron, puede ser que en alguna otra de planificación, ¿sí? Porque la teoría de colas normalmente se estudia en investigación de operaciones, ¿sí? Y si tienen cualquier materia que tenga que ver con planificación, tienen que haber visto algo de esto, ¿sí? Algoritmos de planificación tienen que haber visto. Ahí está. Bueno, esto es teoría de colas, ¿sí? Básicamente. ¿Tá? Es teoría de colas. Son distintas aplicaciones de la teoría de colas, ¿sí? Trabajo más corto primero, ¿sí? Ordena y deja entrar primero la tarea más corta. ¿Tá? O sea, la tarea que le va a tomar menos tiempo al procesador la hace entrar primero, ¿sí? Es el mejor algoritmo porque es el que da la mejor cantidad de tareas en la unidad de tiempo y es la que da la menor latencia, ¿sí? Latencia relativa. Imagínense ustedes esto. Yo voy al dentista, ¿sí? Y me tengo que hacer un tratamiento de conducto. El dentista tarda 2 horas y media en hacerme el tratamiento de conducto. Y atrás mío viene uno que tiene que ajustarse la ortodoncia, ¿sí? Que toma 45 segundos. ¿Sí? Entonces, yo como llegué antes, supongan que es un first come, first server. Yo como llegué antes, entro primero. Y el tipo que se queda afuera, que se queda 2 horas y media esperando por una atención de 45 segundos. Entonces su latencia relativa es malísima. Tuvo que esperar 2 horas y media para que lo atiendan 40 segundos. ¿Sí? En cambio, si el tipo que viene atrás se tiene, no sé, que hacer una extracción que te toma 3 horas al dentista hacerla, ¿sí? Y tiene que esperar 2 horas y media, ¿sí? No va a sentir como tan grave la espera que tuvo, porque la espera que tuvo está más o menos en el mismo orden de magnitud que el tiempo que le tomaron atenderlo a él, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el algoritmo trabajo más corto primero es el que tiene el mejor comportamiento, ¿sí? El problema que tiene es que es muy difícil de implementar porque no se sabe a priori, lo mismo que le pasa al dentista, no se sabe a priori cuánto va a tardar. Es muy difícil saber a priori cuánto tiempo va a tardar una tarea antes de entrar a la CPU, ¿sí? O sea, no se sabe cuánto va a tardar. Entonces, una aproximación muy buena que se hace al SJF es ver cuánto tardó antes. Si el programa cuando entró antes a la CPU tardó mucho, se puede suponer que cuando vuelva a entrar va a volver a tardar mucho,
¿sí? Porque es muy común, los programas es raro que cambien su configuración andando, ¿sí? O sea, si es un programa consumidor de CPU, va a ser consumidor de CPU siempre, y si es un programa poco consumidor de CPU, lo va a ser siempre también. El programa que consume poca CPU es un programa interactivo, es un programa que interactúa mucho con los dispositivos o con los humanos, ¿sí? Entonces, normalmente esos programas necesitan respuesta más rápida, porque tenés a un ser humano esperando. Si yo a ese programa lo pongo lento, la persona siente que la máquina anda lento, ¿sí? Un programa que es más consumidor de CPU es porque interactúa poco con los seres humanos. Entonces, ese programa puede andar, digamos, a ese programa le podemos dar una prioridad más baja, ¿sí? Porque a nadie le va a importar que tarde, o sea, tiro una tarea de 1 hora, que se va a comer 1 hora de CPU, y a nadie le importa si tarda 10 segundos más. Nadie se va a dar cuenta, ¿sí? Entonces, prefiero priorizar, qué sé yo, el lector de correo, el reproductor de música, ¿sí? Porque si el reproductor de música no llega a tiempo con la música se empieza a entrecortar, ¿sí? Y si yo aprieto un botón y el programa no entra a tiempo a la CPU, yo voy a sentir que entre que aprieto el botón y se abre la ventanita pasa mucho tiempo, ¿ah? ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, esta planificación SJF es más eficiente, pero no se puede hacer, ¿no? O sea, es perfecta, pero no se puede hacer a priori. Entonces, lo que se usa es estadística. Se dice, bueno, a ver, el que tardó mucho va a seguir tardando mucho. Entonces, se hace una aproximación. Las máquinas modernas utilizan una aproximación del SJF combinado con round robin y combinado con prioridades, ¿sí? Para dar una buena administración de CPU. Bueno, es una tarea muy interesante, así que si Maggie les hace ese práctico, pues ahí pueden experimentarlo, ¿sí? Pueden hacer algún ejercicio. ¿Tá? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Quedó alguna pregunta? Bien, perfecto. Perfecto, entonces vamos a abordar el último tema, ¿sí? La clase que viene les voy a volver a preguntar si tienen dudas o no. Ya les digo, va a ser una clase de consulta nomás, ¿eh? No va a haber ya tema nuevo. Vamos a hablar un poquito de los sistemas de información. El año que viene van a arrancar con este tema, con sistemas de información, ¿sí? Que son sistemas que administran la información de la máquina. Perdón, ¿alguien quiere decir algo? ¿No? Bien. Es interesante que ustedes conozcan o entiendan, ¿sí?, una forma general de clasificar los sistemas de información, ¿sí? Es muy importante que ustedes tengan eso. Ustedes no se van a dedicar a hacer sistemas de información probablemente por su carrera, pero sí van a tener que interactuar con sistemas de información en muchos escenarios diferentes. Desde aconsejar a un cliente para que elija uno, ¿sí?, hasta tener que hablar con la persona que lo diseña para ser de interlocutor entre el cliente y el que lo fabrica, ¿sí? O eventualmente lo van a tener que manejar ustedes. Ustedes van a ser los usuarios. Entonces es muy importante que entiendan cuáles son las potencialidades de los sistemas de información, ¿sí? Entonces vamos a hacer una primera distinción en esta materia, que después la van a profundizar, ya les digo, en TIC 2, ¿sí? Y vamos a hacer una división entre 3 tipos de sistemas de información. Vamos a hablar primero de los sistemas de información operativa, ¿sí? Los sistemas de información operativa. ¿Ah? Estos son los sistemas clásicos y lo primero que se implementa normalmente en cualquier empresa que incorpora sistemas informáticos, ¿sí? El sistema de información operativa, ¿sí?, se ocupa de ordenar las tareas diarias o domésticas. ¿Ah? ¿Está bien? Son sistemas que permiten agilizar,
¿sí? La tarea de todos los días. ¿Ah? Está orientado fundamentalmente a operadores. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, imagínense que tienen un sistema donde ustedes reciben cargas en un almacén, ¿sí? Entonces pasa el camión, entra el camión y ustedes tienen que hacer el inventario de lo que el camión trae. Entonces, el sistema de información operativa es el que se encarga de eso. Si normalmente se provee alguna interfaz rápida, inteligente, que puede ser basada, no sé, desde que el usuario tipee el número de cada pieza, que es muy, muy básico, hasta una pistolita que puede leer códigos de barra o QRs, ¿sí? O RFIDs, ¿sí? O sea, esos identificadores que vienen para leer con una pistolita, ¿sí? Ustedes pueden ir leyendo y es mucho más rápido, ¿está bien? O el operador ingresa manualmente los datos, ¿sí? Entonces, de esa manera, el operador puede saber rápidamente si hay algo, si no hay, ¿sí? Si tiene que contestar una pregunta rápida a la persona que está ahí, le puede contestar, ¿está bien? Supónganse que viene alguien a comprar algo al negocio y me pide si tengo, no sé, si tengo un engranaje de paso 10, yo miro en la computadora, en el sistema de información operativa y veo que lo vendo, pero no tengo en el stock. Entonces le puedo decir, sí, mira, tengo tal, pero ahora no hay, llegan mañana, por ejemplo, y bueno, vuelve mañana que te lo vendo. ¿Sí? Un sistema de información operativa, ¿sí? Es el que se encarga de ese tipo de cosas, ¿sí? Y siempre es el primero que se implanta. ¿Tá? ¿Está bien? Ahora, fíjense ustedes que si nosotros vamos armando una base de datos con toda esta información operativa, ¿sí? Después podemos hacer cosas más interesantes con esa información, ¿sí? Lo que sigue son los sistemas de soporte de decisión, ¿sí? Los sistemas de soporte de decisión permiten, ¿sí? Asistir al que toma las decisiones. ¿Ah? También decisiones operativas, ¿sí? Pero bueno, decisiones de mediano plazo, vamos a decir. Basado en una elaboración de la información recolectada por los sistemas de información operativa. Por ejemplo, no sé, ustedes tienen un almacén, ¿sí? Y la persona que administra el almacén tiene que tomar una decisión, tiene que decidir si va a comprar o no va a comprar determinada cosa, ¿sí? Determinado ítem. Entonces va y mira en el sistema de soporte de decisión. El sistema de soporte de decisión le dice que el stock, ¿sí? Está a la mitad, por ejemplo. ¿Sí? Y que ya hay un pedido que tendría que llegar mañana. Entonces la persona mira eso y dice, ah, no voy a comprar hoy. ¿Sí? Lo dejo porque está lleno. ¿Está bien? Por otro lado, el sistema de soporte de decisión le podría avisar que se agotó el stock de tal cosa, con lo cual la persona puede ir y comprar eso que se agotó. ¿Tá? ¿Se entiende? Son decisiones a mediano plazo, no son decisiones instantáneas como las del otro. Si el otro le vinieron a comprar y el tipo dice, tengo o no tengo. ¿Ah? Este es más complicado. Acá hay que tomar una decisión en función de en qué estado estamos. ¿Sí? Y eso, digamos, requiere que la información esté un poquito más elaborada. Es muy común que los sistemas de soporte de decisión tengan, por ejemplo, cuadros de mando, ¿sí? O gráficos que muestran, ¿sí? Algún tipo de evolución de algo, ¿sí? Para que la persona que decide pueda en función de eso, digamos, decidir, ¿no es cierto? El tercer nivel, el nivel más alto, más abstracto, en esta clasificación de 3 que yo hice, es el sistema de información gerencial. ¿Sí? Los sistemas de información gerencial permiten, ¿sí? Observar tendencias.
para tomar decisiones a largo plazo. Es una elaboración todavía mayor de la información, que normalmente va orientado a gerentes, ¿sí? Por eso se llama así, a gerentes o a la gente que planifica a largo plazo, ¿sí? A la gente que hace los negocios, por ejemplo, que deciden si les conviene o no les conviene comprar algo, vender algo, ¿sí? Si les conviene hacer negocio con tal o con cual. ¿Está bien? Y para eso se observan tendencias. Las tendencias se obtienen a partir de una gran cantidad de información de los otros sistemas, ¿no? Muchas veces se utilizan técnicas de inteligencia artificial para predecir el comportamiento de ciertas variables. ¿Entienden, no es cierto? ¿Queda claro? Bien, muy bien. Vamos a hablar entonces, ¿sí? Paralelo a estos tres, ¿sí? Están los sistemas ofimáticos o de automatización de oficinas. Estos tomaron muchísimo auge porque permiten ordenar la información sin grandes conocimientos. Informática o programación. Por eso tomaron mucho auge, ¿sí? Estos todos ustedes los conocen, ¿sí? Planillas de cálculo, ¿sí? Procesadores de texto, ¿sí? Administradores gráficos de bases de datos, ¿sí? Cosas que en mayor o menor medida vean utilizado. ¿Ah? Se habla en general de planillas de cálculo, muchos les dicen Excel, por ejemplo, pero Excel es una marca, ¿sí? Es como decir gaseosa o decir Coca-Cola. Bueno, la planilla de cálculo es la gaseosa, el Excel es la Coca-Cola, ¿está bien? No es la única que hay otras, ¿sí? Todas funcionan más o menos parecidas, el concepto es el concepto de planilla de cálculo, ¿sí? Que si vamos a la historia, ¿sí? Fue creado por contadores, ¿sí? Y una de las primeras empresas que hizo un programa de planilla de cálculo fue Lotus, ¿sí? Una de las más antiguas, ¿bien? Fue heredada después, ¿sí? Microsoft Excel, de hecho, no es la más antigua, ¿sí? ¿Está bien? Sino que esas otras son anteriores, ¿no? Después Microsoft fue absorbiendo todas esas cosas y, bueno, fue creando el monstruo Microsoft Office, ¿no? Pero como ya les digo, hay alternativas como LibreOffice, que hoy justo cuando arrancamos la clase les hablaba de eso, ¿sí? Al otro, ¿sí? Que el otro es, digamos, sí es el más utilizado, no necesariamente el mejor, sí el más utilizado. Pasa mucho en tecnología y en muchas otras áreas, que el que pega primero pega más fuerte, ¿está bien? Y la gente termina quedándose con lo primero que encontró, ¿no? Pero a ustedes les recomiendo que investiguen un poquito más y profundicen. Saber clasificar los sistemas de información a ustedes les va a resultar muy útil, ¿sí? Más allá de que no se dediquen a esto, ¿sí? Más allá de que no se dediquen a hacer sistemas de información. ¿Ah? Bien, creo que se me acabaron los temas. Por lo menos acá no tengo más nada escrito. Maggie, ¿no sabes si hace falta dar algún tema más? No estuve un rato, pero vi que tenías planificación de CPU, ya les diste, ¿no? Les hice un resumen. Después yo les dije que con vos iban a hacer un práctico, seguramente. Así que con vos van a profundizar más. Ellos me dicen que en teoría de colas vieron, pero que en investigación de operaciones no tienen mucho de algoritmos de planificación y eso. Ajá, sí. Bueno, te queda eso ahí dando vuelta, ¿eh? Bueno, mañana lo vamos a ver. Y sí, y esto último, después ya se van a entretener en TICS 2.
Claro, con esto arranca Antic 2. Sí, yo sabía y bueno, así que se los dejo como entrada nomás para que ya lo tengan. Bueno, chicos, entonces efectivamente la última teoría, digamos, que vamos para adelante. El miércoles que viene vamos a hacer consultas, ¿sí? Así que vengan, no desaparezcan, ¿sí? Si tienen algún tema que quieren que repasemos o un tema que quieren que volvamos a dar o que profundicemos, me dicen y aprovechamos la clase del miércoles que viene para hacer eso, ¿sí? Por lo demás, ya temas nuevos no va a haber. ¿Tá? Buenísimo. Bueno, si no hay más dudas o consultas, ya dejamos la clase de hoy en este punto, ¿sí? Nos vemos el miércoles que viene, no desaparezcan, ¿sí? Así si hay alguna consulta o alguna duda, la aprovechamos, ¿eh? ¿De acuerdo? De acuerdo, de acuerdo. Los espero mañana yo. Bueno, mañana con Maggie, ¿sí? Mañana con Maggie tienen su práctica, ¿sí? Bueno, cualquier cosa después conversamos, ¿eh? A ver, vos quedate un segundo en línea, Maggie, así hablamos un poquito, ¿eh? Bueno, los demás ya los despido, por lo menos por esta semana. Nos vemos el miércoles que viene, Dios mediante, así virtualmente, ¿eh? Gracias, chicos. Chao, hasta luego. Hasta luego.